En América Latina, las ciudades crecieron mirando al suelo, calles, plazas, fachadas alineadas al paso humano. Pero en ciertos lugares, la geografía impuso otra conversación. La montaña, siempre presente, obligó a pensar la ciudad también hacia arriba. Allí, donde el terreno se quiebra y el aire se adelgaza, surgió una solución tan técnica como poética: el transporte por cable. Suspendidos entre cielo y tierra, los teleféricos no solo vencieron pendientes imposibles, también alteraron la forma de mirar la ciudad. Desde una cabina, la urbe deja de ser ruido y se convierte en paisaje. El tiempo parece reducir su velocidad y la memoria, esa que suele quedar enterrada bajo el asfalto, vuelve a respirar. La Venezuela de mediados del siglo XX vivía una transformación profunda. El petróleo había acelerado el pulso de las ciudades y la modernidad se manifestaba en autopistas, edificios y nuevas formas de habitar el espacio. Caracas, encerrada entre montañas, comenzó a dialogar con su geografía de una manera inédita. En 1955, el teleférico de Caracas abrió un camino aéreo hacia el Cerro El Ávila. No era solo un medio para ascender, era un gesto simbólico. La ciudad, hasta entonces contenida en el valle, se atrevía a tocar la montaña. Las cabinas subían lentamente, dejando atrás el ruido urbano, mientras el aire se volvía más fresco y el horizonte más amplio. El sistema moderno para su época hablaba de una confianza casi absoluta en el progreso. Acero, cables y torres se integraban al paisaje como si siempre hubieran estado allí. Desde lo alto, Caracas se revelaba distinta, más frágil, más pequeña, más humana. Pero fue en los Andes venezolanos donde el transporte por cable alcanzó una dimensión casi épica. El teleférico de Mérida, concebido en los mismos años de optimismo desarrollista, se propuso unir la ciudad con las alturas del Pico Espejo. El recorrido atravesaba distintos climas y paisajes, como si cada tramo perteneciera a un mundo diferente. Bosques, niebla, roca desnuda. A medida que la cabina ascendía, el oxígeno escaseaba y el silencio ganaba terreno. No era un simple traslado, era una experiencia de tránsito entre la vida cotidiana y lo sublime. Durante décadas, este sistema figuró entre los teleféricos más altos y extensos del planeta. Pero más allá de cifras y récords, lo que perdura es la sensación de estar suspendido en un tiempo distinto, donde la montaña impone su ritmo y la ciudad queda muy lejos, casi como un recuerdo. Como muchos proyectos de aquella época, los teleféricos venezolanos también conocieron el desgaste. El progreso, que alguna vez fue promesa, se volvió exigente. El mantenimiento, la tecnología y las prioridades cambiaron. Algunas cabinas dejaron de moverse, otras fueron restauradas, intentando recuperar un diálogo interrumpido con la montaña. Estas infraestructuras, más que simples obras de ingeniería, se convirtieron en testigos silenciosos de una era. Sus cables guardan la memoria de quienes subieron buscando aire fresco, paisaje o simplemente un instante de contemplación. Estas infraestructuras, más que simples obras de ingeniería, se convirtieron en testigos silenciosos de una era. Sus cables guardan la memoria de quienes subieron buscando aire fresco, paisaje o simplemente un instante de contemplación. Décadas después, en otro punto de la cordillera andina, la idea del transporte por cable encontró un nuevo sentido. La Paz y el Alto, ciudades separadas por pendientes abruptas y diferencias históricas, enfrentaban un desafío diario: moverse. Allí nació mi teleférico. A diferencia de los sistemas concebidos para el turismo o la contemplación, este proyecto pensó el aire como espacio urbano. Las cabinas ya no transportaban visitantes ocasionales, sino trabajadores, estudiantes, comerciantes. La altura dejó de ser excepción y se volvió rutina. Línea tras línea, la red creció hasta superar los 30 kilómetros de extensión. Desde las ventanas suspendidas,
Los pasajeros observan techos de zinc, cerros habitados, mercados, avenidas. La ciudad se despliega como un tejido vivo, donde cada estación es un punto de encuentro. Operando a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, el sistema boliviano transformó la relación entre geografía y movilidad. El teleférico dejó de ser un símbolo del progreso para convertirse en una herramienta de integración. El tiempo de viaje se redujo, la ciudad se volvió más accesible, pero incluso en su función práctica persiste cierta poesía. Las cabinas avanzan en silencio, flotando sobre el caos urbano. Por unos minutos, el pasajero se separa del suelo, del ruido, de la prisa. El trayecto cotidiano se convierte en una pausa. Venezuela y Bolivia representan dos momentos distintos de una misma idea. En los años 50, el teleférico simbolizaba la ambición de una nación que miraba al futuro con confianza. En el siglo XXI, se convirtió en respuesta concreta a problemas urbanos urgentes. En ambos casos, la montaña no fue vencida, sino interpretada. El cable no corta el paisaje, lo recorre con cuidado. La cabina no impone velocidad, invita a observar. Hoy, cuando muchas infraestructuras del pasado han desaparecido o sobreviven apenas en fotografías, los teleféricos siguen ahí, colgados del tiempo. Son arterias aéreas por donde aún circulan historias, miradas y recuerdos. Desde una cabina, la ciudad se revela vulnerable y hermosa. Y por un instante, suspendidos entre cielo y tierra, entendemos que el progreso no siempre avanza en línea recta. A veces se desliza lentamente sobre un cable, dejando que la memoria viaje con él. Venezuela Archivum, rescatando la historia, la memoria y el patrimonio de un país que aún conversa con sus montañas.